La primera vez que llegué a trabajar así forma continua fue por allá el año 83, cuando me encontré con un viejo colega, Álvaro Angarita. En esa época él me decía, me advertía prácticamente diciendo, mucho cuidado ahora con quién habla ahora, porque la policía tú sabes que es uniformado, pero el periodista anda como nosotros, civil. Y aquí unos 50% de todos los periodistas colombianos son asalariados de la inteligencia militar. Entonces, bueno, era la primera advertencia. Y efectivamente hemos visto también los medios de comunicación corporativos realmente no cumplen el principio del ABC del periodismo, y es una pena realmente. Yo pienso que también mucha gente ha criticado a los medios colombianos en el sentido de que ellos son un obstáculo en el proceso de paz. Manipulan muchos sucesos que pasan, y sobre todo en el proceso de paz. Por el otro lado hay periodistas excelentes, muy buenos reporteros que de una u otra forma sale también al flote, y con ellos tenemos muy buenas relaciones. Bueno, para mí, ¿cómo nació el amor por Colombia? Diría yo primero. Y fue a través de Dick que me inyectó eso, además de ser una latinoamericana, además centroamericana. Entonces, y siempre Dick me decía, es que Colombia es la suma de América Latina, es la belleza, es todo, ¿no? Y con su gente sobre todo. Pero la desinformación y ese amor por lo que tú sientes, por la cuestión por ejemplo, de la lucha por la injusticia, por la desinformación. Ahora que yo vengo a Colombia me doy cuenta, un pueblo tan rico y tan desinformado, tan activo, tan inteligente. La juventud, por ejemplo, para mí ha sido admirable el trabajo que hacen para poder luchar e informar de una manera alternativa, de cualquier forma, pero informar. Y como el pueblo colombiano, aún así, uno siente como la pena de que la mayoría pues está desinformado, o seguir creyendo lo que dicen los medios corporativos, siguiendo una línea editorial de la que no se puede salir. Bueno, la primera vez fue a final del mes de marzo de 1988. Ese fue durante el acuerdo, la negociación, mejor dicho, del acuerdo de cese al fuego en la Uribe, firmado en el mes de mayo de 1984. Y entonces, claro, era una distensión en el ambiente en ese momento, aunque la guerra sucia era terrible. Llegué junto con el viejo colega Angarita a la Casa Verde, y unos días antes que se iba a celebrar la segunda cumbre de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Ahí tenía la oportunidad histórica para mí como periodista realmente de entrevistar a Manuel Marulán, de una entrevista más de una hora, también con el cofundador de las FARC, Jacobo Arena. Y entonces, claro, para uno como un periodista europeo que llegó a Colombia, fue una cosa muy grande. De ahí, bueno, me imagino que ellos se dieron cuenta que no era como cualquier reportero de RCN o de los otros medios corporativos colombianos manipulando la realidad, sino yo realmente traté a dar no solamente la visión por parte de la insurgencia, sino también al pueblo en general, el movimiento popular. Ese año, cuando estuvo acá casi 8 semanas, hice entrevistas con el movimiento sindical que había sido también fundado, la CUT, como consecuencia del acuerdo de paz, o sea, el cese al fuego en el año 84, la fundación de la creación de la Unión Patriótica, y ese año también entrevisté a Bernardo Jaramillo. Todo esto juntos hizo claro que yo me formaba digamos, un sentimiento y también una posición basado justamente en la experiencia. Yo me acuerdo en la oficina de la Unión Patriótica, era cosa terrible. Llegaba todos los días a final de la década 80, los informes de las masacres, matanzas, homicidio selectivo por parte del terrorismo de Estado colombiano,
creando su brazo armado, que era también el paramilitarismo. Entonces, todo esto junto, yo hice mi material y esperaba por lo menos que se caía bien pues en los sectores colombianos, y duré 10 años hasta que hice el otro reportaje grande que fue en el bloque sur de las FARC. 1998, durante 6 semanas también estuve allá haciendo diferente, pero me gustaba sobre todo entrevistar a los guerrilleros rasos, los guerrilleros de la base, que cada uno tenía su propia única experiencia, a contarle a uno por qué se habían ingresado a las filas insurgentes arriesgándose la vida. Después cubrí el proceso en Caguán, el segundo proceso de paz, que también fue importante. Se rompió el proceso de paz en febrero 2002 y duré hasta abril 2005, cuando llegué otra vez al bloque sur. Estuve con Raúl Reyes haciendo entrevistas con él. Estuve también con Lucero Palmera, que era la encargada de la radio La Voz de la Resistencia, que hizo una larguísima entrevista, que casi 2 horas con ella, que había llegado 4 meses antes al bloque sur, cruzando el río San Miguel, creo que se llama, entre Ecuador y Colombia, el departamento de Nariño, ingresando otra vez al bloque sur, porque había sido detenido los dos junto con la hija en el Quito, en la capital ecuatoriana, donde Simón Trinidad iba a hacer los trámites con el encargado sobre los intercambios de prisioneros de guerra con el Estado colombiano a través del enlace de las Naciones Unidas. Lo que pasa que fue la CIA, la inteligencia y el DAS colombiano, junto con la inteligencia militar ecuatoriana, que detuvieron estos 3, y Simón Trinidad fue extraditado 4 meses antes que me encontré con Lucero Palmera, entonces en el bloque sur. Es una historia muy larga, y lamentablemente las 2 vidas de tanto de Lucero como su hija murieron en el bombardeo en septiembre de 2010, o sea, 5 años, un poquito más después que la había entrevistado a esa mujer, que contaba también en forma muy humilde sobre la vida en la guerrilla, y como ella a los 15 años ingresó también allá en el departamento de Cesar, a esa vida que al final, bueno, como muchos otros colombianos, perdió, ¿no? Pues ha sido un proceso de mucha observación. Por ejemplo, en mi caso, que además de compañera de vida, yo estoy como más en la observación sobre todo lo que pasa alrededor, aunque a veces incluso él mismo no se da ni cuenta. Pues es una incertidumbre, una zozobra en cada lugar que uno llega, en diferente país, que uno cree, pero hasta ahí alcanza esas medidas de vigilancia hacia nosotros, hacia el trabajo. Entonces es como una orientación de que estás haciendo bien el trabajo, ¿verdad? El trabajo de divulgación, el trabajo pues de ser honesto con las fuentes de lo que te cuentan. Entonces en ese sentido pues siempre nos sentimos observados, y darnos cuenta pues que seguimos haciendo bien el trabajo. El día ya que no nos sintamos así, quizás es que andamos equivocados. Hay que tratar procesar un poco también uno, ¿no? Todas las impresiones que uno ha tenido, aunque ha sido solamente 2 campamentos, pero según lo que me cuentan, es más o menos lo mismo en toda parte, que la implementación del acuerdo por parte del Estado está fallando, ¿sí? De todas maneras, parece que los compañeros de las FARC están totalmente decididos de que es ahora o nunca, sea como sea. Y claro, con el paramilitarismo en auge nuevamente, fortaleciéndose en casi todo el territorio nacional, me imagino que los
los combatientes de las FARC están preocupados y deben de una u otra forma tomar medidas de seguridad, cómo salvarse la vida. Si el Estado históricamente ha sido un Estado traicionero ante todos los movimientos y procesos de paz desde la década de los 50 con los liberales y más adelante con los procesos también de los 90 y 84, 90 y 98, pues me imagino yo de que los comandantes de las FARC deben pensar dos veces antes que este proceso sigue consolidándose, ¿no? Por otro lado, no hay nadie que puede juzgarlo, porque son ellos que han estado durante 52 años en la montaña, sabe que la consecuencia poner el pecho no es cualquier cosa, ¿no? Y ellos, es fácil a otros que están detrás de un teclado a juzgarlo de que están entregando las armas, etcétera, traicionar al pueblo colombiano, pero son ellos que ahí están tantos años en la montaña y deben saber en este momento tomar la decisión que sea la más adecuada. Debería ser el mismo Marulanda, pero como no está en vida, pero lo que a mí me impresionó cuando yo me encontré con él la primera vez era justamente el hombre estaba civil, con su toalla verde tirada por el hombro, y bueno, uno tenía una imagen, un guerrillero, el tiro fijo, el legendario tiro fijo que había muerto 1200 veces según el diario El Tiempo y los reportes de la inteligencia militar, pero allá estaba el hombre, vivo y muy lúcido. Y él, lo que me impresionó era el que casi nunca hablaba sobre los operativos guerrilleros militares, etcétera, a combatir, a derrotar al enemigo militarmente. No, el hombre hablaba de la necesidad de una paz, pero una paz duradera con contenido social, justicia social y también la necesidad de una nueva constituyente. Y eso, casi toda la entrevista de más de una hora tenía ese contenido, las reformas que necesitaba el Estado, el pueblo colombiano, para lograr superar la guerra y las raíces de la guerra y llegar a una nueva Colombia donde todo el pueblo tenía derechos según las reformas, ¿no? Bueno, la historia mostró de que el Estado no quiso, aunque hay que decirlo, la presión guerrillera y con el acuerdo del año 84, en el mes de mayo, logró las primeras elecciones libres a los alcaldes y gobernadores en los municipios y departamentos. Eso fue por las negociaciones entre la guerrilla y el Estado colombiano. Y el año 88 justamente se efectuaron las primeras elecciones donde el pueblo podía elegir sus propios alcaldes y gobernadores que anteriormente desde Bogotá y el gobierno la había designado. Bueno, la historia mostró que el 9 de diciembre de 1990, el nuevo gobierno César Gaviria, el mismo día cuando el pueblo fue justamente para elegir su diputado a la Asamblea Nacional Constituyente, tomó la decisión a ordenar al ejército y la aviación colombiana de bombardear Casa Verde y tomar Casa Verde. Y ayer perdieron 10 años y muchísimas miles de vidas en esa guerra que duró 10 años hasta que comenzó el proceso de paz en San Vicente Caguán. Yo pienso que esas experiencias, por supuesto, esas memorias, me imagino que hoy en día los comandantes también tienen que, una u otra forma, valorar para no se vuelva a repetir la Unión Patriótica, los 3000 sindicalistas asesinados, miles de campesinos también, que también se incorporaron en diferentes organizaciones campesinas. Cierta parte se maneja que dentro de los conflictos en Centroamérica, como ser en Nicaragua, en Guatemala, en Salvador, siempre se ha dicho que las maras se generaron a través de productos de las armas que quedaron, de las guerrillas y todo eso. Pues yo te digo que eso no es producto de eso realmente que siempre se ha catalogado. E incluso yo mismo hice un estudio así hace mucho tiempo en relación a maras y pandillas y bueno, son
son cuestiones que vienen de Estados Unidos realmente, inmigrantes que vienen a formar sus bandas como lazos de ese seguimiento de las bandas en Estados Unidos. Pues, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que las maras dominantes es la Mara Salvatrucha y la Mara 18. Ahora han fluido un montón de clicas, como dice en una entrevista que nosotros hicimos a un marero que se llama El Abuelo en Guatemala, ¿no? Fundador del barrio 18. Del barrio 18 en Guatemala. Entonces, pues yo les diría que realmente, pues obviamente eso no es parte de la verdad ni es el camino que debe de seguir, ¿verdad? Y la mayoría pues tienen sus sueños, tiene otra forma de ver la realidad, pero la realidad colombiana es una cuestión bastante especial y que pues el camino pues lo saben mejor los propios colombianos que viven acá. Pero en relación a Centroamérica, pues yo diría que Centroamérica ahora es un paso del narcotráfico, del crimen organizado, y pues las maras solo son un medio, pero no creo que ellos sean la cabeza de ese trabajo, ¿no? Entonces solo son idiotas útiles. Además, Honduras, donde el fenómeno de las maras y pandillas es la más desarrollado junto con El Salvador, nunca estuvo en conflicto armado. En la década 80 fue militarizado totalmente el país, tenía un presupuesto militar, las Fuerzas Armadas, con $3.5 millones nomás. Llegó el señor John Dimitri Negroponte el año 1981 y 3 años después, cuando él dejó Honduras, el presupuesto era $70 millones. Habían sido creados el batallón 316 con los mejores elementos o los más sangrientos elementos de las Fuerzas Armadas y la policía, creando un escuadrón de la muerte que hicieron desaparecer 200 de los mejores líderes populares. Pero el conflicto como tal no existía en Honduras. Entonces, pero el fenómeno hoy en día, donde según datos oficiales, se calcula que en Salvador hay entre 25 a 35 mil maras y pandilleros, lo mismo en Honduras, y es una suma impresionante porque tiene más unidades los mareros que el mismo ejército tiene en los dos diferentes países. Y lo que pasa es que el joven que crece en Honduras no tiene un futuro, no tiene posibilidad de estudiar, porque la pobreza solamente la extrema pobreza llega a 46%. Es decir, tiene menos de $2 para sobrevivir en ese país por día. El desempleo es enorme. Entonces, ¿cuál es la alternativa por un muchacho o muchacha que sueña sobre una vida mejor? Es irse como mojado, como dicen, pasando la frontera con Guatemala, de ahí a México y de ahí pasando a los Estados Unidos para crear una nueva vida y así sostener la familia en Honduras o El Salvador o Guatemala. O ingresar a las maras y pandillas y así, de una otra forma, sobrevivir. Pero esos mareros nunca vuelven más de 25 años. Por eso, el fundador de la Mara 18 en Guatemala, quien nosotros entrevistamos, que tiene una sentencia de 912 años por unos 60 asesinatos, él lo llaman abuelo porque él tiene 35 años. Es la situación social y económica que es lo más decisivo en el sentido si existe el fenómeno de los mareros, maras y pandillas o no. Después del golpe de Estado militar en Honduras el 28 de junio de 2009, la situación ha vuelto totalmente desastroso, durísima, porque tenemos lo que llaman los organismos de derechos humanos en Honduras, un proceso de colombianización, con grupos de escuadrones de la muerte, un Estado que ha militarizado todos los sectores de todos los niveles de la nación centroamericana. Entonces, claro, la perspectiva para un país como Honduras es tremendo, con 15 a 20 muertos, asesinatos por día, en una pequeña nación que tiene 8.2 millones de habitantes. Imagínate cómo crecer en esa sociedad.
Bueno, yo soy homeópata, trabajo en la medicina natural y pues siempre mi interés es seguir trabajando en el tema de la socialización con la gente. Y pues mi pasión es la medicina alternativa, que ambas tienen que confluir una con la otra, pero que son muy hermanas, pero que están distanciadas. Y bueno, ese es como decir mi hobby y pues obviamente tenemos una familia y pues en parte también compartir con los hijos un poco sin inyectar tanto, pero como ellos ven nuestro ejemplo, entonces a través de pues nuestro ejemplo ellos pues forman su propia realidad y pues también tienen una forma de pensar de una manera muy positiva, porque vaya, por ejemplo, en Honduras el problema es que los jóvenes andan en las drogas, otros no quieren estudiar, pero digamos que la familia nuestra, a pesar de que uno no puede estar tan encima porque todos estamos trabajando de una manera muy intensa, entonces, pero tenemos buenos resultados y como decía anteriormente, seguimos pensando que seguimos haciendo bien las cosas. Y para eso nosotros es como llenar eso y estar pues siempre muy unidos, pues nos da mucha fuerza el compartir el uno con el otro y pues el amor, que es lo más grande que tenemos entre los dos. Bueno, también, no es cierto, ¿no? En las giras también pasamos juntos y en la casa también trabajamos juntos, cada uno por su lado, ¿no? Pero interesante. Y también, claro, yo tengo algunos años más que ella y con la experiencia que he tenido en este continente tan maravilloso, he querido también compartir. Ella maneja la cámara muy bien y bueno, en estos viajes también le da una nueva experiencia de la vida como pareja. De todas maneras, por supuesto, tenemos que relajarnos y a veces, como tú sabes, como periodista, hay que tratar de cortar toda la cosa, pero no es fácil. Realmente cuando uno viene después de una gira que ha durado ahora un mes, uno llega con todas las impresiones y es difícil a veces a relajarse, pero hay que hacerlo. Por la misma mente, ¿no? Por la misma cabeza. Y yo empecé a trabajar a los 15 años, no fue periodismo, nada, sino yo estudié solamente en la escuela popular en Suecia y empecé a los 15 años como obrero metalúrgico. Trabajé 17 años como obrero metalúrgico en los grandes astilleros, construyendo esos cargueros grandísimos, tanqueros, y ese fue también para mí una formación política y sindical muy importante, porque allá se trataba el colectivo. Sin la fuerza del colectivo uno está muy débil. Y eso me ha facilitado mucho cuando yo llegué a un astillero en Buenos Aires. Entrando allá, veo los mismos problemas que tienen los obreros metalúrgicos suecos. Hoy una fábrica retomada por las obreras de las galletas y Grisnoápolis, ¿cómo se llama? O las mujeres también, la Brookmans, la textilera también, que también fue recuperada por los mismos trabajadores en 2002-2001, durante la grave crisis económica en Argentina en esa época, o entrar en una finca bananera en Magdalena, ahí los obreros también, y uno como tiene las raíces de la clase trabajadora, entonces es muy fácil tener y ganar incluso la confianza que uno como reportero tiene que ganar bastante rápido con una persona que uno va a entrevistar. Pero si uno conoce, uno siente el olor de la misma problemas, el mismo, digamos, incertidumbre del futuro que tiene un obrero sueco como un bananero colombiano, pues ahí entra uno mucho más fácil en la confianza con la persona que uno va a entrevistar. Yo empecé como obrero, un corresponsal obrero en los astilleros allá en la costa atlántica sueca, y de ahí se creció la cosa, ¿sí? Y si uno hay que tener un poco de talento también de formularse, expresarse y por el idioma, pero eso es algo secundario, ¿no? Una cosa que yo quisiera agregar acerca de Dick es que, bueno, como él se distrae un poco del trabajo para poder un poco desconectar, que era al inicio tu pregunta,
Él trabaja mucho siempre en la cuestión de armar cosas, armar mesas, pintar cosas, le gusta. Tengo mi propia soldadura. Él arma su taller y hace cosas muy maravillosas dentro de la casa y pues dentro de los pasatiempos que tenemos así para poder un poco desconectarnos es pues hacer cosas creativas. Somos muy creativos haciendo cosas y nuestras propias cosas en la casa las hacemos nosotros. Solo albañilería es lo único que no hacemos. Democracia para todo el pueblo, poder popular. Pueblos alzados en armas para crear una nueva sociedad. Felicidad. Pues resurgir a un nuevo mundo. Unidad. Camino.